Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa de seguimiento de mercado a tiempo real, nuestro programa en el canal de YouTube, donde pues podéis ver un poco nuestra crónica de lo que ha sido el mercado de divisas en esta semana. Si no os queréis perder el diario de un trader semana a semana con total transparencia, hablando con total tranquilidad y de una persona a otra, cara a cara, de cómo nos han funcionado los mercados y cómo hemos trabajado, pues no os perdáis nuestros capítulos de tiempo real, porque al final son solo eso, son crónicas de nuestra operativa en los mercados, que no siempre es ganadora. Aquí os vamos a enseñar las cosas tal como son y tenemos los mismos problemas que tenéis vosotros como operadores de retail. Por tanto, vais a tener un reflejo fiel de lo que sucede en el mercado. Dicho esto, pues bueno, vamos a preparar el programa de hoy. Como siempre, vamos a tener un sumario donde os vamos a explicar lo más destacado de la semana. Una semana que, al ser primera semana del mes, pues sabemos ya, los que seguís el programa, sabéis lo que nosotros siempre hablamos de esta primera semana del mes. Datos de gestores de compras, datos de mercado laboral norteamericano, marcan un poco la agenda, marcan un poco el ritmo. Por tanto, hemos tenido especial atención en estos hitos que se han ido produciendo y que vamos a ver ahora mismo con detalle. Seguidamente, pues vamos a ver, como siempre, un análisis de los gráficos y un pequeño comentario del impacto que ha podido tener pues la subida de tipos de la Reserva Federal. Vamos a empezar, como siempre, con el resumen, un sumario de lo que ha sucedido pues esta semana en el mercado. Un mercado de divisas pues que se halla aún un poco convulso y realizando pues ciertos movimientos que a veces pues son un poco desconcertantes, y esto, los que sigáis el mercado, lo sabéis perfectamente. A día de hoy, pues esta semana, ¿qué ha sido lo más destacado? Pues tuvimos el PMI de servicios del Reino Unido como primera noticia destacada el día 3 a las 10:30. Ligeramente por debajo de lo esperado, marcó el nivel a 53,9. El mercado sigue creciendo, pero sí que es verdad que se aprecia una debilidad estructural en este indicador en el mercado del Reino Unido, seguramente por el efecto Brexit, que tiene mucho que ver, pero por tanto, bueno, debemos seguirlo con atención, porque el mercado del Reino Unido pues sigue con una cierta debilidad y hay que actuar con precaución. Ese mismo día, el miércoles, teníamos los datos de la encuesta de P, 230.000 nóminas, superando ampliamente el pronóstico de las 185.000. Los datos siguen sólidos, el mercado laboral de Estados Unidos sigue fuerte y por lo tanto pues sigue exhibiendo músculo. Era un dato muy positivo para la economía norteamericana. Luego, poquillo más tarde, tuvimos datos del ISM no manufacturero de Estados Unidos, el indicador, el equivalente al PMI. Este indicador pues nos daba un nivel de 61,6 en máximos desde 2006. El crecimiento es especialmente sólido desde finales de 2017 y atención a estos 3 últimos meses de 2018, porque se ha disparado de una forma espectacular. Por tanto, también vemos mucho movimiento, no solo en el mercado laboral norteamericano, sino, bueno, pues desde el punto de vista empresarial también vemos muchos movimientos y que el mercado se está dinamizando cada vez más. Pero esto nos llevaba al dato principal de la semana, que eran las NFP, las Non-Farm Payrolls, las nóminas no agrícolas en el mercado norteamericano. Y sorprendentemente, pues ha habido una caída, o no una caída, sino que el indicador pues marcó 134.000 nóminas, si no recuerdo mal, por debajo de las expectativas. Se mantiene bastante estable desde 2016, no ha habido movimientos muy claros al alza de este indicador. La divergencia de datos de empleo, es decir, datos ADP, datos NFP, no es tan inhabitual por lo que parece, no es tan inhabitual como parece. Que haya pues un dato positivo y el otro negativo. Por tanto, pues bueno, hay que ponerlo en su contexto. Sí que es verdad que la tasa de desempleo sigue descendiendo, se sitúa en el 3,7%, y el promedio de horas trabajadas sigue en el 0,3% y de una forma constante. Por tanto, si tenemos el mismo número de horas trabajadas y tenemos una tasa de empleo descendente, básicamente, y tenemos un descenso en nóminas, pues básicamente el tema puede venir porque haya más gente que se haya borrado de las listas de desempleo, ¿no? Gente que desiste de encontrar trabajo. Aún así, la fortaleza del mercado norteamericano y el mercado laboral norteamericano es bastante evidente. Dicho esto, pues vamos a pasar un poco a los gráficos, a ver qué podemos ver en los gráficos. Unos gráficos
que desde el punto de vista del corto plazo, como podemos ver aquí, nos han dejado una semana bastante interesante. Bien, vamos a colocar toda la semana que empezábamos con el primer día del mes. Y en el caso del eurodólar vimos cómo el eurodólar seguía con su pauta claramente descendente y nos llevaba a marcar nuevos mínimos esta semana. Aparte de una reacción técnica que tuvo lugar pues el día 3, como podéis ver aquí, de madrugada, que nos costó, pues bueno, tuvimos una operación falsa, como esta operación aquí, que tardó demasiado en desarrollarse, por lo tanto el par Prometheus, nuestro sistema, pues cerró aplicando las debidas precauciones y bueno, al final no entró prácticamente en pérdidas. Aquí sí que tuvimos una operación que tuvo que cerrar rápidamente Prometheus. Y bien, vemos aquí cómo luego pues nuestro mismo sistema Prometheus fue capaz de gestionar y de cerrar una operación en el movimiento más importante del euro-dólar de esta semana. Vemos como el euro-dólar ha marcado niveles mínimos por debajo del 1.15, 1.1460 para después recuperar y acabar cerrando en 1.1519. Resultado mixto posterior aquí. Con la jornada del viernes, una jornada del viernes que, como teníamos datos de NFP, pues nosotros cerramos nuestras operaciones por precaución justo antes de los datos. Entre una y otra operación, pues el resultado prácticamente es break-even. Por tanto, una semana que nos deja una potente e interesante operación efectuada en euro-dólar justo en el movimiento más amplio, en el movimiento más importante del euro-dólar durante esta semana. Para nosotros lo importante realmente es que Prometheus haya sido capaz de captar ese movimiento, que era el movimiento que había que captar en esta semana en el euro-dólar. Por tanto, buen funcionamiento del sistema en este caso. 1.1519, clara tendencia bajista en el corto plazo. Perforación de la primera directriz de ese movimiento, sobre todo por la corrección de las NFP y por la toma de beneficios habitual en una jornada de viernes. Por tanto, veremos cómo abrimos la jornada del lunes, cómo empezamos la nueva sesión semanal. Mientras no rompamos los 1.1580, debemos seguir pensando en un pronóstico bajista en el corto plazo. Respecto al largo plazo, nos sigue dejando una vela el euro dólar que manifiesta claramente ese nivel de rechazo en las zonas de 1.18. Ahora queda confirmado ese nivel de rechazo con una siguiente vela también de caída que ha llegado a profundizar por debajo del nivel de 1.15, un nivel importante porque se había mostrado como zona de soporte pues a mediados del mes a finales del mes de mayo, a mediados de año. El mínimo anual sigue aún lejos porque están los 1.13, pero bueno, a partir de esa perforación tenemos realmente, pues no hay ningún obstáculo técnico hasta llegar a esos 1.13. Respecto a la libra dólar, tenemos una libra dólar que esta semana nosotros no hemos operado, una libra dólar que se ha mantenido en su dinámica bajista, aunque ha aminorado bastante, de una forma bastante clara, la intensidad. Como podéis ver aquí, pues tenemos un movimiento que nos ha marcado zonas mínimas en niveles de 1.2930 y algo, y a partir de ahí hemos visto una reacción técnica al alza, una corrección seguramente técnica, con toda seguridad, provocada por esta potente caída que ha durado 2 semanas, ¿no? Esta caída pues ha provocado una toma de beneficios, una perforación de la primera directriz de ese movimiento bajista, pero una perforación de la segunda directriz que ya nos viene a confirmar la finalización de este movimiento bajista. Actualmente, en estos momentos, a corto plazo, tenemos una situación de indefinición en la libra dólar. Se estaría conformando prácticamente un rebote técnico en el corto plazo de una forma bastante clara. Para eso debemos esperar la confirmación, pero pues las evidencias ahora nos hacen pensar en que podemos tener recorridos alcistas en los próximos días en la libra dólar. Respecto al largo plazo, pues esa confirmación de esos movimientos alcistas en el corto plazo nos dejaría un mínimo en esta zona de aquí y un nuevo ataque a las zonas de resistencia 1.3190 y 1.3282 serían las zonas a tener en cuenta. Mientras no rompa estas zonas, en el medio plazo seguiremos teniendo un pronóstico bajista. Vamos con el dólar yen. Un dólar yen que podemos ver la semana anterior, es un dólar yen que nos ha dado recorridos muy interesantes durante estas últimas semanas, después de la rotura de esa zona importante de resistencia. Esa rotura tuvo lugar a mediados de septiembre. A partir de aquí vimos una confirmación en forma de pullback y hemos visto desde entonces un desarrollo claramente alcista. Por lo tanto, Prometheus, pues bueno, excepto algunas señales falsas que son inevitables, pero ha empezado a operar a largos de una forma
bastante clara. Lamentablemente, pues esta semana la única operación que hemos hecho ha sido prácticamente en zona de techo. Prometheus intentó entrar para ver si explorar la posibilidad de ver nuevos ascensos y nueva rotura de máximos. Eso no se ha producido, por tanto cerramos con mínimas pérdidas. La operación, fijaos mucho en lo importante es que cuando hay pérdidas aquí cerramos con pérdidas muy reducidas. En cambio somos capaces de prolongar los movimientos cuando hay ganancias y por lo tanto aumentar las ganancias. Perforación de la primera línea directriz del movimiento alcista, apoyo en la segunda como zona de soporte 113,57 nivel de referencia, nivel de cierre 113,70. Por tanto, por ahora seguimos teniendo un pronóstico alcista, aunque con reservas en el dólar yen. Eso en el corto plazo. En el largo plazo, igual, estamos en máximos anuales, subida libre, aunque esta semana nos deja una vela bastante fea en ese sentido, marcando una zona también de resistencia. Podríamos ver algún retroceso que, bueno, pues podría acabar en algún movimiento de pullback sobre zonas de soporte que actualmente están situadas en el entorno de los 111 yenes, para a partir de ahí reventar de nuevo la zona de máximos, que es una zona que coincidiría prácticamente con esta zona de 2017 en niveles de 114,73. Vamos con el dólar australiano. Seguimos con la misma canción que la semana pasada en el dólar australiano. Fuerte tendencia bajista, con un movimiento fuerte de sobrecompra de nuevo. Y pues no se ven indicios de que esto se vaya a corregir. Primera directriz del movimiento 0,7083, segunda directriz 0,7159. Mientras no rompan alguno de estos dos niveles, no tendremos ninguna duda de que el pronóstico sigue siendo bajista en el corto plazo. Amago o un poco de movimiento de liquidación de posiciones en esta jornada de viernes, que no llegó ni a perforar la primera directriz del movimiento, cosa que induce a pensar que la fuerza bajista es bastante potente y bastante presente aún en este par. Por lo tanto, deberíamos ver movimientos a la baja durante la siguiente semana. El gráfico de medio y largo plazo, explicativo por sí solo, se ve por sí solo. Importantísima vela la que vemos en estos momentos en el dólar australiano, una vela bajista que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, un movimiento bajista muy destacable. Esto nos permite ver realmente la importancia de ese movimiento bajista de esta semana, que ha vuelto a perforar la zona de mínimos. Ya estamos en mínimos de 3 años y acercándonos a una zona muy concreta y muy delimitada y muy importante, que es esta zona de los 0,6828, que es el mínimo de 2015. Esta zona es una zona muy interesante y es una zona en la cual el par debería detenerse. Si hacemos el gráfico más pequeño, podemos ver aquí que estamos también entrando en una zona de importantes e históricos pues soportes para el dólar australiano en el entorno de ese nivel que hemos dicho de los 0,68. Vamos con el oro, 1202,86. Hemos vuelto otra vez a la zona de consenso después de un amplio movimiento de abanico de ida y vuelta sobre pues, niveles superiores e inferiores a los $1.200. Como podéis ver aquí, el 1.200 sería esta zona intermedia, y hemos llegado a tocar los 1.000 por debajo de los 1.182. Fuerte reacción al alza, potente movimiento el que vimos a principios de semana, que le llevó a tocar niveles superiores a los $1.206 por onza. Acabamos la semana con una figura prácticamente triple techo descendente, mostrando quizás poco impulso alcista para romper ese máximo de los $1.206 y acercándonos de forma relativa a las zonas de soporte y a ese nivel de consenso de los $1.200 por onza. Nivel de referencia claro, 1197,82. Es el nivel que está soportando en estos momentos este movimiento alcista en el corto plazo. Si nos vamos en el largo plazo, escenario diferente, tenemos un escenario bajista. En este momento además estamos entrando en una zona de indefinición dentro de ese propio escenario, mirando siempre al nivel inferior de $1.159 por onza, que es un nivel de referencia pues marcado este año, un mínimo anual, marcado a mediados de agosto. Desde ese momento el par ha recuperado posiciones superiores y se ha mantenido prácticamente en todo momento muy cerca de los $1.200 por onza. Por las zonas superiores no tiene obstáculos hasta el nivel de $1.237. Por lo tanto, podríamos ver algún tipo de reacción que no podríamos calificar nada más que de reacción técnica hasta que no rompa ese techo de los $1.232. Vamos a acabar este bloque hablando como siempre de West Texas, un West Texas que se vende a $74,23 barril. Después de estar
gran parte de la semana en zona de máximos, nos marca un máximo prácticamente de $76 barril y a partir de ahí perfora la directriz del movimiento alcista y de forma contundente va a buscar apoyo sobre la zona de la segunda directriz de la línea de soporte. La línea de soporte que se haya situado en los $73,84 barril. Se produce ya un testeo sobre esta línea de soporte que podéis ver aquí durante la jornada del viernes, justo pues prácticamente empezando la sesión americana de este viernes, un viernes tan importante marcado por las NFP como os comentábamos. Y vamos a cerrar con el Bitcoin, un Bitcoin que ahora mismo lo tenéis en $6.546,79. Recordad que el Bitcoin no cesa en su cotización el fin de semana, por tanto tenemos aún movimiento en el mercado de Bitcoin. Ha subido durante esta madrugada de una forma importante y ha llegado a acercarse a los $6.500. Si no nos equivocamos, vamos a ver, ha superado $6.656. Atención, porque este 6.656 coincide con esta zona de resistencia. Si se aposenta, si se consolida por encima de los $6.621, podríamos ver movimientos alcistas de más largo recorrido, de más calado, que tendrían como objetivo el nivel de 7.241. Mientras no veamos consolidaciones por encima de este nivel, pues difícilmente va a poder mantenerse el Bitcoin con una clara tendencia alcista. Vemos que se está negociando en estos términos en este momento. Tenemos una zona clara de indecisión que ya dura 3 días y a partir de ahí veremos, porque la zona de soporte está muy cerca. Ahora mismo estamos con un contexto bajista en el corto plazo y con un mínimo soporte en niveles de 6.530. Si perdemos esos 6.530 podríamos ver caídas de cierta intensidad. Y para cerrar, pues vamos a hacer un pequeño comentario del impacto o lo que significa, por ejemplo, la decisión de tipos de la Reserva Federal. Hemos hecho un pequeño análisis para situarnos un poco en cómo está percibiendo el mercado, cómo está reaccionando el mercado ante esta política de tipos de la Reserva Federal, que ya está claramente orientada al alza, como pues hemos podido ver. Este gráfico, vemos un gráfico que es intradiario, pero vemos marcado aquí pues el momento en que se hace público la subida de 25 puntos básicos en el tipo de interés. Vemos el SP500, la línea azul, el bono a 10 años del Treasury norteamericano, línea naranja, y el index dólar, la cesta de divisas contra el dólar, línea roja. Podemos ver aquí cómo pues, el momento de la decisión de la política de Reserva Federal supone un auténtico punto de inflexión. Hay una caída importante del SP, de la que luego se recupera prácticamente en un movimiento rápido, que además vuelve a caer otra vez, no llega a marcar el mínimo anterior y de ahí hay un potente rebote, como podéis ver aquí. Aunque luego podemos ver como el viernes, después sobre todo de la publicación de los datos de NFP, pues vemos una importante caída en el SP, como podemos ver aquí. Esto es debido a los datos del NFP que no tenemos marcado aquí. Vemos el fuerte ascenso de la cotización del índice dólar. Se fortalece el dólar respecto al resto de divisas en el momento de publicación de la subida de tipos. El dólar vuelve a tener un factor determinante y preponderante, y por último el bono, de una forma bastante sorprendente, aunque quizás normal, porque bueno, podríamos interpretar que ya estaba descontado esa subida de tipos, permanece plano hasta este momento. Este momento es un momento importante porque es el momento que hemos marcado una conferencia de Jerome Powell en la Business Economic Annual Meeting en Boston. No sabemos qué dijo exactamente Jerome Powell, pero es evidente que tuvo un efecto tanto sobre el bono como sobre el precio del dólar en el mercado de divisas. No tanto se vio afectado el SP. Una demostración más de que a veces hemos de ser muy precavidos con las apariciones de los gobernadores de bancos centrales, porque muchas veces, aunque no esté previsto, pues se produce algún tipo de noticia imprevista, algún tipo de sorpresa en el mercado. Siempre debemos tener en cuenta la posibilidad de que el mercado nos depare sorpresas y por tanto siempre debemos estar preparados. Eso quiere decir siempre tener el riesgo ajustado de forma debida. Este ha sido toda la visión, el punto de vista que hemos tenido en los mercados pues esta semana. Una semana compleja, una semana interesante,
una semana que, como ya viene siendo habitual, pues marca un poco el ritmo de las siguientes semanas que van a venir. Y ya sabéis que para cualquier cosa, pues os esperamos en nuestra nueva y flamante web, la web de forexperiences.com, en la cual vais a poder encontrar pues un montón de herramientas y de utilidades que son para nosotros absolutamente imprescindibles. Son las herramientas que nosotros utilizamos para nuestra actividad diaria de trading. Por tanto, las ponemos a vuestra disposición. Registrándoos en la plataforma Trading Desktop, pues podréis ver y disfrutar todas estas herramientas. Cualquier otra cosa, sabéis que nos podéis encontrar en forexperiences.com con un gesto tan fácil como este, hablando con nosotros en directo. Pues eso ha sido todo. Creo que para estar de fin de semana y de fiesta ya es suficiente. Tenemos una buena foto de los mercados, un buen punto de inicio, una buena situación para pues desarrollar y pensar nuestras estrategias de cara a esta nueva semana. Durante la semana sabéis que nos podéis encontrar y os esperamos en nuestro podcast diario en la preapertura europea, en Pulso de Mercados. Nada más, os esperamos en Pulso de Mercados, y si no, la semana que viene nos volvemos a ver aquí en un nuevo episodio de Tiempo Real. Un saludo. For Experiences. Evoluciona tu trading.